Saludos cordiales, astroescuchas. Como siempre, para mí es un placer saludarles. En esta oportunidad quiero traerles un tema que es muy importante en estas fechas cósmicas que estamos viviendo en el planeta Tierra. Estamos pasando por nuestra pubertad espiritual en medio de un proceso creciente de incidencia energética sobre nuestro planeta. Si vemos un mapa acerca de cómo está afectando la energía solar en el planeta, vamos a ver que prácticamente el mapa nos está mostrando que intensamente estamos siendo energizados. Estamos pasando por una cantidad de exposición de rayos cósmicos que antes nunca habíamos experimentado. Entonces, el tema de hoy es un tema que es parte de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando y que es necesario conversar y que intercambiemos ideas interesantes porque nos va a ayudar a asimilar más todo este proceso. Estamos en una evidente evolución planetaria. Esta evolución planetaria no es nueva, pareciese novedosa, pero en realidad tenemos muchísimo tiempo eh, hablando como humanidad experimentando este proceso. Este proceso no comenzó ahora, tiene milenios y se intensificó prácticamente en lo que sería el siglo XX. El siglo XX, a mediados de los años 60, vimos surgir una especie de espiritualidad que trató de integrar los opuestos. Empezamos a occidentalizar las prácticas espirituales orientales. Eso lo vemos con mucha evidencia en lo que fue, por ejemplo, el movimiento hippie. Los verdaderos hippies. No estamos hablando solamente de los que adoptaron vestirse y de alguna manera adornarse a algo parecido a lo que eran los indios aymaras. No, estamos hablando de los verdaderos hippies que tenían toda una filosofía. Y esta filosofía de vida, de libertad, de evitar el consumismo, que fue un factor bien importante, que hizo que se pusiera la lupa sobre todo lo que estaba pasando. Porque no se crean ustedes que la cúspide del poder en el planeta Tierra no se ha dado cuenta de lo que está pasando y no han creado laboratorios sociales para estudiar estos fenómenos y para tratar de antecederse y tratar de sustituir este proceso o detenerlo. Ya vamos a hablar al final un poco de todo esto. En principio vamos a entender cómo hubo una gran infiltración a todo este proceso que de una manera natural se estaba dando, que era un regreso al respeto a la madre tierra, a las energías cósmicas, hablar de la unión, la fraternidad y conceptos muy filantrópicos acerca de la humanidad, de cómo coexistir en la humanidad. Entonces se empezó a dar esta gestal de los opuestos, que era ponerse en el lugar de los demás, de cero violencia, y empezó a incidir en la guerra de Vietnam. Muchos gurús de la India comenzaron a tener muchos seguidores en Occidente, y esos mismos gurús fueron atajados. Tenemos, por ejemplo, el caso de Osho, que empezaron a hablar acerca de la iluminación, acerca de la verdadera naturaleza interior del ser humano, y la gente empezó como a despertar. Este proceso indudablemente va a ser natural, no es que necesite ningún gurú, ningún líder espiritual. Es, como les dije, un proceso de maduración, es la pubertad de nuestra espiritualidad y es un proceso natural, es un proceso de selección natural además. Porque los seres que se van a ir conduciendo con altas frecuencias vibratorias, bueno, son los seres que van a ir liderizando todo este proceso y van a ir conduciendo a las otras masas críticas a llegar a ese nivel. Pero en los años 80, ya cuando se había madurado, tanto la CIA y la KGB habían madurado muchísimos laboratorios con muchos proyectos de manejo de la mente, el MK Ultra,
los estudios que hicieron los nazis acerca del comportamiento humano, la modificación del ADN, todo eso tuvo su financiamiento, tuvieron sus mecenas, tecnócratas, pseudocientíficos, pseudoespirituales, que comenzaron a infiltrar gente en movimientos New Age, movimientos de la nueva era. Y estos movimientos se recrearon en paralelismo y han tratado también de recoger mucha gente, y lo que han hecho es incidir sobre este proceso de evolución de una forma antagónica, creando zozobra, creando aislamiento y a veces paradigmas espirituales que en vez de acercarnos más al verdadero desarrollo espiritual de la humanidad, nos crean dudas, nos crean distorsión. Entonces, todo esto que pasó a finales de los años 80 con la perestroika, donde hubo una apertura de la URSS, también hubo cantidades de movimientos, comités futuristas que empezaron a hablar de lo que iba a pasar, de que justamente la galaxia y todo este proceso de elevación de conciencia por la alineación de la Tierra con el gran sol galáctico del centro de la galaxia nos iba a traer a todos movimientos de cambio y transformación cultural, de perspectivas de cómo ver el mundo. Entonces todo esto había que sustituirlo a través, de alguna manera, drenarlo, pararlo, y podemos decir que lo han logrado hasta cierto punto, a través de la tecnología. Entonces, la tecnología es un recurso en estos momentos vital para nosotros comunicarnos y transmitir información importante. De hecho, el mismo proceso de evolución en que estamos expuestos nos ha hecho más sensibles a determinar qué es lo verdadero, porque estamos en una época donde nos estamos claramente dando cuenta de la aplicación de estos laboratorios hegelianos, donde yo manejo los opuestos, controlo los opuestos. Y entonces, si controlo los opuestos, controlo el conflicto, y si controlo el conflicto, puedo determinar las consecuencias. Entonces, ha habido una tendencia de cambio que todos nos hemos dado cuenta con las caravanas de inmigrantes. Vemos una gran emigración y eso se va a intensificar en diferentes lugares de la Tierra. También vemos que explosiones sociales significativas en América Latina, la vimos en Chile por el aumento del pasaje del metro, la vimos en Ecuador por otras circunstancias y la estamos viendo en Colombia por razones también de visión gubernamental que ha atrapado al pueblo en situaciones de limitación económica que ya la gente no es capaz de soportar. La misma pandemia, que tenemos que reconocer que la pandemia favorece el proceso de control de las masas. ¿Por qué? Porque en estos mismos momentos se están instalando sistemas de control tecnológico. Entonces ya los sistemas cuánticos que están utilizando ciertas plataformas están controlando la información. Ya hay muchos youtubers que ya no se están atreviendo a publicar ciertos temas llamados conspiranoicos y se está de alguna manera globalizando la información, que era la segunda etapa después de la implantación de la tecnología. Les damos la tecnología, los enamoramos, los dejamos que digan lo que quieran y en algún momento, a través de la estandarización de las reglas, logramos decir, o mejor dicho, controlar lo que se dice. Entonces, de alguna manera, muchas personas van a defender la tesis de que hay mucha información falsa. De hecho, sí, es verdad que las fake news existen y que hay mucha manipulación de la información, pero ¿cuál es el criterio del que vigila? ¿Cuál va a ser el criterio del que controla la información?
Porque lo que se está diciendo en estos momentos es muy importante para reflexionar acerca de esa cúspide que está detrás de bastidores. De hecho, ya hay prácticamente un código para hablar de estas cosas, que es que exageramos irónicamente acerca de lo positivo que es todo lo que se está manifestando en las redes sociales. Lo maravilloso que es que nos controlen, lo maravilloso que es no poder hablar libremente, por ejemplo, de la pandemia. Todas estas cosas son códigos que la gente está entendiendo y está entendiendo también el escenario que está viviendo las personas que queremos hablar e informar y hacer crecer a la población para que puedan manejarse mucho mejor en este conglomerado de energías cósmicas. Entonces, la evolución se está dando y hay un enclavamiento que está tratando la élite de realizar a nivel cultural. Y eso va a venir a raíz de la tecnología, el transhumanismo. Ya vemos que se están creando plataformas de transmisión de información cuántica, lo que está haciendo que la información sea instantánea, pero también los algoritmos con que se están haciendo los controles de todas las normativas están siendo muy finos. Estamos llevando controles de reconocimiento biométrico, de posicionamiento geográfico. Ya, por ejemplo, China está estableciendo controles a través de su pasaporte digital por la pandemia, para saber quiénes se vacunaron y quiénes no se vacunaron. Y esto está Microsoft en Estados Unidos estableciendo un sistema también de prevención y control de la información. ¿Qué va a pasar cuando todo esto comience cada vez más a establecerse y estructurarse? Que evidentemente en muchos temas, tal vez este, no pueda pasar ese filtro. Y las consecuencias van a estar directamente relacionadas con el sustento de todas las personas que trabajan en estos medios. Muchos de estos canales ya han perdido la monetización en YouTube por haber presentado temas sensibles. Entonces, estamos en una época que si no nos ponemos en juicio de el cambio que se está tratando de imponer, los controles que se están tratando de imponer y por qué se están tratando de imponer, no vamos a saber cómo manejarnos en una nueva sociedad que están haciendo en estos momentos. De alguna manera, ese mismo concepto de la unicidad, que es el gran centro de la evolución hacia donde va la humanidad. La unicidad es comprender que somos una masa que compartimos información, y la teoría del centésimo mono, llega un momento que nuestro ADN cambia porque alguien de alguna manera descubrió una información y la compartió y llegamos a la masa crítica y todos ahora la manejamos automáticamente. O sea, saber ya que somos una manada, la manada humana, y que tenemos una interrelación, nos lleva hacia lo que yo llamo la convergencia. Vamos a cada vez a integrar más los opuestos. Las personas de la nueva era son personas que tienen unas características bien importantes. Una de ellas es que ya no se están involucrando con los opuestos. Entonces vemos un conflicto como por ejemplo el de Israel y es difícil posicionarse porque ambos lados se parecen. Y de hecho, hablar de esto te puede catalogar de que si eres pro terrorista islámico, que si eres sionista o si estás en contra de los israelíes. Entonces, cualquier cosa que tú digas te puede involucrar en una posición. Entonces, muchos de nosotros estamos simplemente integrándonos en lo positivo y dejando el camino de los conflictos y dejando el camino de las confrontaciones. Esto de alguna manera lo ha aprovechado la élite porque obviamente al tú no involucrarte, eso crea espacios para que ellos sigan implantando sistemas de control. Lo que ellos no han logrado realmente, sobre lo que han logrado incidir, es en cómo evitar esta evolución espiritual.
Y una manera de hacerlo es tratar de incidir sobre el ADN. Y ahí hay unos temas sobre todo lo que es la prevención de enfermedades, toda la parte médica, los nanochips, etcétera, etcétera. Y todos esos temas que ustedes saben que son bien sensibles ahorita y que no es muy conveniente que nos pongamos a hablar sobre ellos. Pero evidentemente el ser humano está evolucionando y está integrando nuevos codones en su cadena de ADN y tiene nuevas percepciones. La mejor manera es entretenerlo, crear nuevas tecnologías o simplemente execrarlo de ellas. Porque si se están dando cuenta, todos esos sistemas van a requerir, y ahí se están aliando todas las empresas como Intel, AMR y todas estas empresas de desarrollo de hardware, de tecnología, para crear, ¿verdad?, una política de uso de la tecnología. Y tener acceso de eso implica dinero. Y el dinero no es lo que sobra hoy en día, porque justamente toda la pandemia ha traído el quiebre del libre comercio. Y son los grandes conglomerados que han venido comprando, asociándose y creando nuevas sociedades y nuevos consorcios. Y estamos, sí, en la época de la unicidad. Ellos se están uniendo, como todos nos estamos uniendo. Y necesitan de la unión para poder crear un nuevo orden mundial. Así que estamos en vísperas de la era del control informático, la era de la nueva tecnología, la nueva forma de trabajo, la nueva forma de subsistencia. Todo el mundo está buscando su supervivencia. Y independientemente de que esto está pasando, lo que ellos están evitando lo están provocando, porque evidentemente el despertar de conciencia se está dando por sí solo. Hay nuevos laboratorios, tenemos el proyecto de la pandemia, fue hablado por David Icke en los años 80 y tal cual lo predijo, se dio hasta el país que le iba a provocar todo esto, él lo mencionó. También se habla del proyecto Blueprint, que es el proyecto de los extraterrestres. Entonces vemos cómo se han desclasificado documentos y cómo vamos hacia una especie de maduración y de aceptación acerca de la teoría OVNI y tal vez de la manifestación de todo esto. Tal vez en algunos momentos será real, pero en otros no será sino holográfico. Y el propósito de esto es que las personas acepten también otros controles, ¿no? Vemos cómo la tecnología se está desarrollando hacia el espacio y vemos cómo las personas están pensando ahora que sí, es posible la vida en Marte, es posible crear colonias en la Luna. Todo aquello que parecía ciencia ficción, ahora vemos que hay personeros del mundo tecnológico que nos están ofreciendo un mundo sideral, o sea, un desarrollo urbano sideral, ¿no?, espacial. Esto está pautado desde hace muchos años y ya desde el principio del siglo XX eso estaba apuntando hacia allá. Lo vemos en la carrera espacial y en la manipulación de esa carrera espacial también, porque mucha de la información está totalmente manipulada. De hecho, todos los observatorios internacionales fueron cerrados por la pandemia y sabemos que han habido avistamientos interesantes cerca del sistema solar, de los cuales muy poco se ha dicho, muy poco se ha ventilado. Entonces, estamos en un momento cumbre para la humanidad y debemos estar alertas a todo esto. Y independientemente de que la característica de las personas de la nueva era, como les venía diciendo, no es precisamente involucrarse con los conflictos, sí tiene que ver con involucrarse con el mundo de las energías. Y nuestra mejor arma es proyectar nuestra mente hacia lo que queremos. Con eso no han podido, a menos que interfieran
con tu ADN, a menos que empiecen en un proceso de eugenesis mundial, donde están reduciendo la población mundial a gran escala. ¿Cómo está ocurriendo eso? A través de todas las circunstancias que estamos viendo, de conflictos que pueden sucederse en diferentes partes del mundo, grandes emigraciones buscando subsistir por niveles de pobreza extrema que van a sobrevenir a raíz de la pandemia, y también del movimiento de globalización, la disponibilidad del dinero, la digitalización del dinero, el control digital de las economías. Todo esto es todo muy incierto, y nuestra única palanca de control somos nosotros mismos. Sobre lo único que tenemos control es sobre nuestra espiritualidad. Si nosotros no meditamos, si nosotros no tenemos una conexión cósmica, si no comenzamos a centrarnos para que, independientemente de la tecnología esté o no esté, nosotros sigamos en una práctica espiritual continua, obviamente que todo esto nos puede abrazar. Nos podemos desviar, podemos sentir mucho miedo, podemos desconectarnos de esa confianza y esa fe que tenemos que tener en nosotros mismos. No es una fe en Dios, es una fe en la divinidad en nosotros mismos. Tenemos que confiar en nuestros poderes espirituales. Y esa es la pubertad espiritual en lo que estamos viviendo. Es cuando te empiezas a descubrir, que, bueno, se te desarrollan partes de tu cuerpo que antes no tenías, que hay procesos metabólicos que se empiezan a activar que antes no tenías. Es todo un proceso de despertar biológico que se está dando en todos los seres humanos. Y eso no lo para nadie, independientemente de todas las estrategias que se puedan estar dando por detrás de bastidores. La idea también a nivel espiritual, otro punto interesante, es cambiar hacia una especie de visión de Dios multibinomial, a crear una religión mundial. También vamos a ver una convergencia entre todas las religiones. Recordemos que las religiones también han sido puntos de manipulación en el planeta Tierra. Y evidentemente esto va a crear una especie de adoctrinamiento nuevo. Y ahí viene la pseudociencia y la pseudoespiritualidad que empiezan a integrarse. Y una visión más cosmogónica de la existencia humana, menos limitante. Ya no pueden encapsularnos en conceptos acerca de que Dios castiga, ni que somos pecadores. Ya eso nadie se lo cree, que tenemos un pecado original, que todo el tiempo hay un sentimiento de culpa por ser seres humanos y haber sido hijos de Adán y Eva. Y no es algo que solamente veamos en el cristianismo, también lo vemos en el judaísmo, también lo vemos hasta en la cultura, de culturas como la hindú, la cultura oriental, donde las castas sociales siguen prevaleciendo, diciendo que ellos no tienen karma, ellos nacieron con aspectos astrológicos benéficos, y hay unas personas que son los parias que tienen que servirle a la clase alta. Entonces, todas estas cosas que líderes espirituales como Siddhartha Gautama, Buda, Jesús, sufrieron porque trataron de evidenciar a los fariseos, aquellos que se aprovechan de instituciones religiosas fundadas por seres muy nobles, pero que se aprovechan en institucionalizar eso y convertirlo en un arma de control. Entonces vamos a ver una evolución de esto, ¿verdad?, a otro nivel, o el mismo control, pero ahora de una manera mucho más, a un nivel mucho más moderno, mucho más de la nueva era. Entonces siempre vemos que imitan
a los grandes gurús autodenominan seguidores, líderes espirituales que van a preservar estos conceptos de elevación espiritual, y por detrás de cámaras lo que hay es un gran negocio de control, un gran negocio de manipulación mediática. Estamos recibiendo mucha energía del universo y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para capitalizarla? ¿Estás meditando los 5 minutos diarios? ¿Te estás conectando con lecturas de crecimiento personal? ¿Qué haces por ti? ¿Estás simplemente dedicado a sobrevivir? Porque todos vamos a morir en algún momento. Todos vamos a morir en algún momento y la evolución sigue en este plano y en la otra dimensión. Lo único que te queda es la integración energética a nivel energético que puedas generar, y eso solamente se genera liberando amor, conectándote con las energías plenas del amor divino. Ese gozo no tiene comparación. Entonces, trabájate espiritualmente y trata de sacar la mejor versión de ti en estos momentos. Bueno, esta ha sido de verdad una de las conversaciones más emocionantes que he tenido con ustedes. Espero la hayan disfrutado y, como siempre, no dejen de seguir a AstroTrip.